A ver, alumnos, ¿qué tal? Buenos días. Al aula de primer año de secundaria, nuevamente estamos encontrándonos en una sesión más de clase después de los exámenes mensuales correspondientes. Vamos a reanudar con lo que vendría a ser la secuencia histórica en el curso de Historia Universal. Así es, chicos. Entonces, saludo extensivo a todos. Y vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿correcto? Entonces, el día de hoy nos toca desarrollar otra civilización antigua del lejano oriente, ¿no? ¿Se acuerdan en la última clase que tuvimos antes de los mensuales? Hablamos de la antigua China, claro, de la cultura china, que fue la civilización del lejano oriente, ubicada en el continente de Asia, que se desarrolló de forma autónoma, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a conocer otra cultura oriental, otra cultura asiática, y esa vendría a ser la cultura hindú, ¿correcto? Ubicación geográfica. La cultura, o bueno, o en este caso la civilización hindú, se desarrolló entre el recorrido de dos ríos. ¿Cuáles son esos dos ríos? Uno se llama el río Indo y otro se llama el río Ganges, ¿correcto? Acá en la imagen que se encuentra a la mano derecha podemos observar claramente, ¿no? El río Ganges vendría a ser la zona donde está ahorita mismo la flecha del mouse, ¿correcto? Ahí dice río Ganges, ¿correcto? Y el río Indo vendría a ser la región o, o la zona que se desplaza hacia el norte, ahorita donde está la flecha del mouse, ¿no? Toda esa zona vendría a ser el recorrido del río Indo y hacia el sur está el río Ganges, ¿correcto? Entonces, esos vendrían a ser los dos grandes ríos que en su momento, ¿no? Vertieron, facilitaron sus aguas para el desarrollo de esta cultura, ¿correcto? Ahora, se encuentra ubicado la civilización hindú, disculpen, en la península de Indostán. Toda esta región que tú ves acá, toda esta región ahorita donde está la flechita del mouse recorriendo, toda esa región que tiene forma de punta, vendría a ser la península de Indostán, ¿correcto? ¿A qué se le dice península? Península, península se le dice, ¿no? A toda la región que está ingresando hacia el océano. Fíjate, toda esta zona en forma de una punta, ¿no? Da la apariencia que estuviera ingresando hacia el océano. Claro, esa región se llama la península de Indostán, ¿correcto? Ahora, los límites de la cultura hindú, ¿no? Son los siguientes. Por el norte limita con la montaña del Himalaya. Miren, acá está el monte del Himalaya, esta zona que en la actualidad es considerado como la cordillera más alta del mundo, ¿correcto? El Himalaya. Aquí está, fíjense dónde está la flechita del mouse. Himalaya, dice, bien claro. Himalaya. Ahora, por el sur limita con el Océano Índico, claro. Todo este margen de color celeste que ustedes pueden ver es la región del Océano Índico. Por el este limita con el Golfo de Bengala, ¿no? Acá está el Golfo de Bengala, toda la región de Bengala hacia el este. Y por el oeste limita con el desierto arábico, la zona del desierto arábico, ahorita mismo que lo está indicando, la flecha del mouse. Así es, entonces, justamente en esta región se desarrolló esta civilización llamada la cultura hindú. Algo muy particular, ¿no? Se encuentra también en el continente del lejano oriente, en el Asia, ¿no? Al igual que la cultura china, pero la diferencia es que esta civilización sí tenía contacto con otras culturas. ¿Te acuerdas que los chinos no tenían contacto? Fue una cultura aislada que se desarrolló de forma autónoma. En cambio, la cultura hindú sí tenía contacto con otras culturas, con otros pueblos, ¿correcto? Listo, pasamos
al punto 2, el proceso histórico. La historia de la cultura hindú se divide en 5 periodos. El primer periodo se llama el periodo legendario, o también llamado el periodo védico, que se desarrolló en el año 3000 antes de Cristo. Se le dice legendario porque acá se dan los orígenes de lo que vendría a ser posteriormente la cultura hindú. Los primeros pueblos, las dos primeras ciudades que forjarían la cultura hindú vendría a ser Mohenjo y Harappa, que vendrían a ser los dos pueblos que posteriormente se van a unificar para formar la cultura hindú. Ahora, ¿por qué se le llama periodo védico? Porque este primer periodo fue narrado por los libros sagrados legendarios de la cultura hindú, que se llaman los libros Vedas, libros religiosos o también llamados, ¿no?, Vedas, ¿no? Por eso justamente se hace llamar así el periodo, ¿no? El periodo védico, porque este primer periodo es narrado en el libro sagrado del pueblo hindú, ¿no? ¿Cuántos libros forman parte esta colección de los Vedas? Son 4 libros sagrados, en las cuales se narran acerca de cómo se originó esta civilización, esta cultura, desde qué tiempos memorables. Estamos hablando del origen de la civilización hindú, ¿correcto? Ahora, en este primer periodo se introducen 2 grandes aportes, el hierro y el caballo. Estos 2 grandes aportes lo aprendieron de otras culturas occidentales, o sea, de Europa, para aquellos tiempos. La cultura hindú tuvo contacto básicamente con la cultura mesopotamia, que en su momento también ya le hemos hablado, hace ya muchas clases atrás. Sobre todo con esta cultura llamada Mesopotamia fue con la cual tuvo gran contacto. Es por ello que de ahí es que ellos obtienen el utilizar el hierro para la elaboración de sus armas y los caballos como herramienta de transporte, ¿correcto? Ahora, en este caso, si hablamos del periodo védico, hacemos referencia a los libros sagrados que hemos dicho que son los Vedas, que son 4 libros sagrados. Esos 4 libros sagrados fueron producidos por los 2 grandes profetas en este periodo. Esos 2 grandes profetas fueron llamados el Ramayana y Mahabharata. Fueron los 2 grandes profetas que escribieron todo el proceso histórico acerca del origen de la cultura hindú, justamente este primer periodo, ¿no? Y ellos se convertirían posteriormente, estos 2 profetas, en 2 grandes dioses para la civilización de la India. Hasta hoy en día se sigue adorando a estos 2 grandes personajes, profetas convertidos, santificados en dioses, ¿correcto? Listo. 2, periodo brahmánico, ¿no? Este periodo se desarrolló a partir del año 900 antes de Cristo, ¿correcto? Ahora, a partir de este segundo periodo se va a establecer una capital. Recuerda que la civilización hindú todavía estaba forjada en aquellos tiempos por 2 pueblos que estaban separados, independientes, sí. Pero ya a partir de esta época se va a dar la primera tentativa. ¿Qué es tentativa? O sea, la intención de unir a estos 2 pueblos. Para unir a estos 2 pueblos, primero, ¿no?, van a formar una capital en medio de en medio de estas 2 grandes ciudades. Ese pueblo o esa capital en medio de esas 2 grandes ciudades vendría a ser Magda, ¿no? A partir de ahí se tenía la intención de unir a los pueblos, a estos 2 pueblos legendarios. Ahora, en esta época surge el brahmanismo. ¿Qué es el brahmanismo? Vendría a ser la condición, la sociedad de las castas. ¿Qué quiere decir sociedad de castas? Que el pueblo hindú se va a dividir en 2, disculpen, que el pueblo hindú se va a dividir en clases sociales. Y justamente esas clases sociales van a forjar parte del orden dentro del pueblo de la India.
¿no? Esta división de las clases sociales va a estar en función al código de Manu. ¿Qué es un código? El código es una ley que se tiene que cumplir de forma obligatoria dentro de los acuerdos de la sociedad. Y para este tiempo, la sociedad se va a componer en 4 segmentos, ¿no? Importantes y fundamentales. Entonces, el brahmanismo. El brahmanismo vendría a ser pieza fundamental dentro de este elemento. Entonces, el brahmanismo también vendría a ser una corriente religiosa determinante, la cual surge en esta época. Ahora, los reformadores religiosos. De esta época tenemos al Buda. Buda también se va a convertir en un profeta que va a predicar esta corriente religiosa llamada el brahmanismo, ¿no? Bueno, la prédica de este profeta va a ser tomada como un principio de la vida. Buda hasta hoy en día es un gran profeta, ¿no? De la civilización hindú y que va a predicar todas las ideas de la moral, de las buenas costumbres a todo el pueblo de la India, ¿no? Entonces, él va a ser una especie de predicador en todo el territorio hindú. Ahora, Buda surge como un profeta revolucionario en contra del brahmanismo. Buda señala que no debe existir clases sociales dentro de la cultura de la India. No, es todo lo contrario, que el pueblo debe predicar y debe ejercer labores similares. No puede haber una persona por encima de otra, ¿no? Dividiéndola por segmentos. No, rechaza toda división de clases sociales. Entonces, a partir de esa época surgen 2 religiones en este periodo, no te olvides. El brahmanismo, que habla de la división de clases sociales, y el budismo, que está en contra de la división de la sociedad. Ahora, en esta época tenemos también, del periodo brahmánico, llega la invasión de los griegos. Ya es una cultura que vamos a ir tratando ya a partir de la próxima clase. La invasión griega de Alejandro Magno, el gran emperador que llega a invadir y a tomar el territorio hindú, ¿no? Ahora, el tercer periodo se llama el periodo Maurya, que va a partir del año 500 antes de Cristo. Es aquí donde se va a expulsar a los griegos, que habían tomado durante cerca de más de 100 años el territorio de la India. Los griegos fueron expulsados. ¿Por quién? Por Chandragupta Maurya. Este personaje que tenemos acá en la imagen, ¿no? A la mano izquierda, este personaje fue quien sacó a los griegos que habían invadido, ¿no? El territorio de la India. Ahora, y él justamente, este personaje va a ser el que va a unificar a los 2 pueblos. Ahora, ¿por qué los griegos en su momento invadieron la India? Porque aprovecharon que los 2 pueblos estaban separados, que todavía no estaban unificados. Pero para evitar este problema, nuevamente, este personaje llamado Chandragupta va a ser quien va a unificar los territorios con el fin de hacer una civilización, una cultura más poderosa. Acá tenemos la imagen de este héroe que liberó al pueblo hindú de la invasión de los griegos. El gran Chandragupta Maurya, que va a unificar el territorio de la India. Ahora, el budismo, la religión que ya hemos hablado anteriormente, el budismo va a ser la religión que se va a expandir por toda la India, va a tener mucha aceptación, porque se habla de rechazar las clases sociales, que el pueblo debe vivir de manera similar, igualitaria, sin diferencias. Entonces, para esta época, la difusión del budismo va a estar a cargo de Asoka. Asoka vendría a ser el gran emperador que va a llevar a lo más esplendoroso a la cultura de la India. ¿Quién es Asoka? Acá tenemos la imagen de ese personaje que va a difundir el budismo, la religión, ¿no?, del budismo, y sobre todo va a lograr el máximo desarrollo dentro de la cultura
hindú. Ahora, a tal punto que él va a oficializar al budismo como la religión oficial de la India, ¿correcto? Ahora, para el cuarto periodo, ¿no? El periodo Sunga, a partir del año 273 a.C., se produce un cambio de gobernador, ¿no? Ya la familia la familia Maurya va a salir del poder para gobernar la familia Zunga. De ahí justamente que viene el término periodo Zunga, vendría a ser porque esta nueva familia real va a llegar al poder y va a tomar el control del territorio hindú. Ahora, esta nueva familia, una vez que llega al poder, va a restablecer la división de castas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuevamente se va a establecer las clases sociales. Habían dos posturas, eso que quede en claro, quiero que ustedes entiendan bien claro, que el brahmanismo era una religión que aceptaba las clases sociales y el budismo no aceptaba clases sociales. Entonces, habían emperadores que estaban a favor del brahmanismo y otros que estaban en contra del budismo. Disculpen, y otros que estaban a favor del budismo. Entonces, ya para esta época, nuevamente se va a establecer el brahmanismo como una religión oficial. Y al aceptar el brahmanismo, obviamente que la división de clases sociales también se van a hacer notorias. Ahora, entonces, esta época nuevamente se restablecen las clases sociales. Van a haber clases sociales que diferencian a una parte del pueblo de otra. Y por último tenemos el periodo Gupta, a partir del año 232 a.C. Vendría a ser ya la parte final, ¿no? Cuando el pueblo hindú va a ser prácticamente tomado y va a ser derrotado, invadido por los hunos. ¿Te acuerdas que te comenté, ¿no? Este pueblo guerrero, invasor, que también derrotó a la cultura china, ¿no? Que los invadieron y los sometieron debido a su gran poder y ejército militar. Entonces, nuevamente los hunos van a ser parte de este proceso. El punto final, el periodo Gupta en el año 232. Ahora, los hunos se van a convertir en el pueblo más poderoso en el ámbito militar. Primero derrotaron a los chinos y ahora a la civilización de la India. Ahora, hay que resaltar algo muy importante también de este periodo llamado Gupta, ¿no? Que se produce un desarrollo cultural y también la expansión del budismo. El budismo también es una religión muy influyente en la India. Las dos religiones más relevantes de la India, como ya lo hemos dicho, es el brahmanismo y el budismo. El brahmanismo acepta la división de clases sociales y el budismo no acepta las clases sociales. Entonces, había una lucha de religiones por establecerse quién iba a ser la religión oficial definitiva dentro del territorio de la India. Entonces, de esta forma, ninguna de estas dos religiones se convirtió al final en una religión oficial, sino que ambas van a tener el mismo poder dentro del territorio, dentro de la cultura hindú. Hasta que llegaron los hunos, que dieron fin a la civilización. Los hunos es un pueblo bárbaro. ¿Qué es un pueblo bárbaro? Es un pueblo extranjero que llega con la finalidad de someter al pueblo, a la cultura hindú. Y así fue. La cultura hindú fue sometida por los hunos. Los hunos era un pueblo muy poderoso en el ámbito militar y estaban liderados por un personaje llamado Atila. Atila, el cual tenía el liderazgo de expandir el dominio de los hunos, a tal punto que los hunos se convirtió en un gran imperio en la época de la Edad Media, justamente el periodo que vamos a tratar posteriormente. De acá a muchas clases todavía nos falta. Ahora, entonces, una vez que hemos estudiado la historia de la cultura hindú, ahora llegamos a la organización social, ¿correcto? Fíjense, ¿se acuerdan que hace un rato estábamos hablando que el brahmanismo, que es la religión que permite la división de clases sociales? Claro, acá vamos a hablar de las clases sociales. Las clases sociales
las clases sociales de la cultura hindú se rigen en cuatro grupos, o también se le dice cuatro castas. Castas o grupos vendría a ser lo mismo. Esa división de grupos sociales está bajo el Código de Manu. Código, ya hemos dicho que es una ley que se debe obedecer, ¿no? Ya que es obligatoria. Entonces, ¿cómo se encuentra dividido el pueblo de la India? Tenemos a los brahmanes, que son los sacerdotes e intelectuales, los líderes, ¿no? Los kshatriyas, que vendrían a ser los guerreros, los vaisyas, que vendrían a ser los comerciantes, los profesionales y los agricultores, y por último tenemos los sudras o siervos, que vendrían a ser lo que resta del pueblo, ¿no? Las clases más o las castas más inferiores. Entonces, fíjense cómo está dividido el pueblo hindú, ¿no? En cuatro segmentos sociales. Aquellos que no eran considerados parte del pueblo eran llamados los parias, o también llamados intocables, o también llamados los dalits. Ellos no eran considerados parte del pueblo de la India, eran simplemente considerados como impuros o simplemente personas no destacadas, personas que no tenían la condición de ser parte del pueblo de la India. Algo más que cabe mencionar de esta división de clases sociales es lo siguiente, que como ustedes bien saben, ¿no? El dios Brahma era el que representaba a la religión del brahmanismo. Por ejemplo, las clases sociales que vemos acá, ¿no? Representan una parte del cuerpo de Brahma, que es el dios, ¿no? Los brahmanes representan la boca de Brahma, quienes lideran y quienes llevan el mensaje del dios. Los kshatriyas eran, o sea, los guerreros eran los brazos de Brahma. Los vaisyas eran las piernas o el muslo de Brahma, y los sudras vendrían a ser los pies de Brahma. ¿Qué quiere decir boca, brazo, muslo y pies? Quiere decir de que formaban parte del cuerpo de este gran dios, ¿no? de la religión llamado el brahmanismo, ¿correcto? Entonces, acá podemos ver a la mano derecha la imagen de la pirámide. Fíjense cómo está dividido en cuatro grupos sociales. El último no es considerado un grupo social, simplemente son los excluidos, los que no tienen el mérito de ser, ¿no? Una sociedad dentro de la cultura hindú, ¿correcto? Ahora, pasamos a la organización política. La organización política, como pueden ver ahí, están representados por las siguientes autoridades, ¿no? Están establecidos en pequeños reinos, como dice ahí, establecieron en pequeños reinos. Era grande esta cultura, debido a ello fue repartido en pequeñas ciudades, en pequeños pueblos. Ahora, forma parte del gobierno, ¿no? La forma del gobierno era monárquico. ¿Qué quiere decir? Que estaba bajo el poder de un rey. Cuando escuches el término monarquía, quiere decir que está gobernado por una persona, por un rey, que a la vez también quien tomaba un papel fundamental era el sacerdote, ¿no? Que eran conocidos como los brahmanes. Miren, sin más preámbulo, vamos a conocer. Tenemos al Maharaja. El Maharaja era el gran rey, ¿no? Quien gobernaba el territorio del pueblo de la India. El Raja era el jefe guerrero, ¿no? Era el general del ejército, quien defendía al pueblo de cualquier invasor. El Brahman eran los grandes sacerdotes que rendían culto a los dioses, ¿no? Y los nobles eran los dueños de las tierras, o sea, aquellas personas que tenían grandes extensiones con el fin de generar agricultura, ganadería, ¿no? Que eran sus principales actividades económicas, ¿correcto? De esta forma se clasificaban las autoridades, desde el gran rey, pasado por el jefe guerrero o el general, al sacerdote y por último los dueños de las tierras. Ahora, llegamos al último punto, que vendrían a ser las manifestaciones culturales. ¿Cuáles fueron los aportes que dejaron la cultura hindú? Por ejemplo, tenemos la economía. En el caso de dentro de la economía tenemos la agricultura, la producción de trigo, de cebada,
de arroz, de algodón y de caña de azúcar era su principal producción, lo cual era característico y lo cual permitía un comercio con otros pueblos. En el caso de la ganadería, lo que ellos realizaban era la crianza de animales como el cebú, el búfalo y la cabra, que eran sus principales recursos para poder extraer la carne, en este caso sus derivados dentro de ello. Acá no tenemos en este caso las vacas porque eran consideradas como sagradas para el pueblo hindú, ¿no? Y hasta hoy en día se sigue tomando ese respeto, ese alineamiento a estos animales, ¿no? Que vendrían a ser las vacas. Pero habían otros animales que podrían reemplazar, ¿no? A la crianza, que es el caso del cebú, ¿no? Que se parece o que tiene rasgos muy similares, ¿no? Al de los toros o al de las vacas, el búfalo también y las cabras también. Ahora, en el comercio, ellos exportaban quiere decir vender a otros pueblos el marfil, que era un mineral muy preciado para hacer actividades de joyería, eh, productos de ornamentación, de decoración, y la orfebrería, que era el trabajo en los metales, ¿no? Como el oro y la plata, que era su principal herramienta para elaborar muchos utensilios de gran valor, ¿sí? Ellos comercializaban objetos de gran valor, hechos de oro, de plata, que eran acompañados también por otros minerales, como es el caso de diamantes y el marfil. Entonces, este era un pueblo que sí tenía contacto con otras culturas, a diferencia de los chinos sí se desarrollaron de forma individual. Ahora, en la literatura, acá lo que más destaca vendrían a ser los libros, por ejemplo, llamados el sánscrito, que era una especie de diccionario donde encontramos todas las palabras, el dialecto de la lengua hindú, ¿no? En el caso del ámbito religioso tenemos las Vedas, como ya te lo dije hace un rato cuando hablamos del primer periodo de la historia de la cultura hindú. Los Vedas son los libros del saber, los libros sagrados que hablan acerca del origen del pueblo de la India. Mahabharata vendría a ser una obra, un libro escrito justamente por este mismo profeta, personaje, y el Ramayana, que también vendría a ser, ¿no?, una obra escrita por este profeta, hablando acerca, ¿no?, de la filosofía, ¿no?, y de las buenas costumbres y de los principios morales. El código de Manu vendría a ser una especie de constitución política. Lo que hoy en día nosotros conocemos como la constitución política, claro, en aquellos tiempos era un libro donde habían todas las leyes que debían ser obedecidas por el pueblo hindú, claro, a carta cabal. O de lo contrario, habían sanciones correspondientes, dependiendo del delito que cometiese. Ahora, tenemos las ciencias. La cultura hindú se destaca en el ámbito de las ciencias porque ellos descubrieron el sistema decimal de numeración, ¿no? Si hablamos de decimal 10, 20, 30, 40, 50, ¿no?, 60, hasta llegar al 100. Y de ahí de 100 sigue 100, 200, 300, 400, 500. O sea, ellos establecieron un sistema aplicado a una brevedad de la numeración, ¿no? Ahora, el movimiento de traslación de la Tierra, claro. La cultura hindú también obtuvo grandes logros en el ámbito de la geografía. Por ejemplo, ellos determinaron la posición de la Tierra. Ellos fueron la primera civilización en determinar que la Tierra no es el centro del universo, o no era el centro del universo, sino que la Tierra era parte del universo, ¿no? Y al ser parte, se desplaza alrededor de ¿quién? Del Sol, claro. Entonces, esta fue la cultura que determinó que la Tierra se desplazaba alrededor del Sol y, ¿no?, negaba que la Tierra era el centro del universo. Eso sí, nada que ver. Y hasta hoy en día sabemos que es así, pues. Ustedes bien saben que la Tierra se desplaza alrededor del Sol y fue gracias justamente a los conocimientos de la cultura hindú. Ahora, tenemos la arquitectura, fíjense chicos. En la arquitectura, la cultura de la India utilizó la madera, el ladrillo y la piedra como los principales insumos para la construcción de sus grandes templos arquitectónicos.
Tenemos la construcción del stupa, que es el templo ¿no? al dios Buda. Claro. Recuerda muy bien que en la cultura hindú habían dos religiones, ¿no? Se oficializó dos religiones, el brahmanismo y el budismo, ¿no? No, siempre durante la historia, como ya les dije hace un buen rato, cuando hablamos del proceso histórico, el brahmanismo y el budismo siempre lucharon por ser la religión más importante, pero al final ambas religiones compartieron el mismo lugar, la misma posición. Entonces, Stupa vendría a ser el templo donde se adora al gran dios Buda, ¿correcto? Muy bien. Tenemos el Vihara, el refugio de los monjes, o también conocido como el monasterio sagrado de los seguidores del Buda. Tenemos al Chatya, que es el templo del dios Brahma, de la otra religión, llamado el brahmanismo. Y por último tenemos el Taj Mahal. Muy bien, Damaris, sí, pues. El Taj Mahal, hasta hoy en día, es un resultado de lo que vendría a ser la expresión de la cultura hindú, ¿no? Y el cual, ¿no?, se convierte en una de las 7 maravillas modernas del mundo actual, ¿correcto? Entonces, ese es el legado que dejaron este pueblo, esta civilización. Los grandes monumentos, ornamentos en sí muy peculiares, únicos que existen en esta civilización. Claro, el Taj Mahal, ¿no? Básicamente fue levantado en honor al dios Brahma. Claro, fue promovido por varios emperadores con el fin de rendir culto al dios de las castas, de la división social. Ahora, y tenemos, disculpen, la escultura. En el caso de la escultura, trabajaron la estatua, ¿no? La estatua de Buda, ¿no? Mucho se habla de Buda, ¿no? Este personaje robusto, pero no fue así. Buda, en sí, lo que se cuenta de este personaje, según la leyenda de Buda, Buda era un comerciante, era una persona de 40 años que empezó a predicar la palabra, ¿no? De la moral, de la ética, de la razón, del amor, de la solidaridad. Este personaje empezó a predicar la palabra, renunció a todas sus riquezas. Este personaje empezó a promover una prédica en todo el territorio de la India. A partir de ese momento él sería catalogado, canonizado como un dios, ¿no? Y Buda, en sí su nombre se llama Sudrata Maudata. Entonces, su nombre es Sudrata Gautama, disculpen. Este personaje, posteriormente catalogado como Buda, porque que significa hombre sabio, el cual a partir de la época del budismo se convertiría en un dios, ¿no?, relevante. En sí, esas son las leyendas que se cuenta de este personaje que a partir de los 40 años empezó a predicar debido a que se le presentó en uno de sus sueños, ¿no?, quién sería, ¿no?, la predestinación de un ángel que a él le otorgó la misión de predicar los buenos valores, las buenas costumbres y sobre todo el amor y la solidaridad a sus prójimos. Entonces, acá tenemos una imagen de Buda, ¿no? Profesor, pero Buda tiene una apariencia robusta. Sí, bueno, esa es la connotación del Buda de la China, porque también en la cultura, en el pueblo de China o en el país de China también se practica el budismo. Hay personas que practican el budismo. En muchos países en la actualidad del continente de Asia practican el budismo, no solamente en la India. Claro, sus orígenes están en la India, pero en muchos países en la actualidad el budismo es muy conocido, es una religión muy conocida y muy practicada. Y en otros pueblos el Buda tiene otra apariencia, es un hombre más robusto, sin cabello, ¿no? Pero el Buda original, como se lo conoce de acuerdo a los escritos, a las leyendas, es un hombre de una contextura delgada, no es robusto. Esa imagen que nosotros conocemos del Buda es el Buda que está representado en la China, ¿correcto? ¿No? Un hombre de ojos rasgados, gordito, bonachón, ¿no? Claro, en cada uno de los países Buda es representado de diferente forma, ¿ya? Entonces no te olvides eso.
Ahora, acá tenemos la imagen de Buda en la parte baja, ¿correcto? Y a la mano derecha tenemos al dios Brahma, que también vendría a ser la representación escultórica. Y acá tenemos la religión, el brahmanismo y el jainismo. El brahmanismo, que ya hemos dicho varias veces, que es predicado de manera directa, que habla acerca de la división de clases, y el jainismo, que es el budismo, que es practicado a través de este profeta llamado el Buda, que rechaza las clases sociales, no acepta las clases sociales porque todos somos iguales, no debe haber una diferencia de sociedad. Acá tenemos los dioses más importantes. Por ejemplo, Brahma, que es el dios creador. Acá tenemos la imagen del dios Brahma en la parte superior. Shiva, el dios destructor, el dios del cambio. Acá está. Vishnu, que es el dios preservador, que instaura el orden. Y abajo tenemos al famoso Buda, ¿no? Siddhartha Gautama, que es su verdadero nombre, pero catalogado como Buda, que es el hombre sabio, el hombre iluminado. ¿Correcto? Entonces, de esta forma estamos culminando con la sesión del día